Estamos con Miriam Barraco, ambas pertenecemos a la experimental de INTA de General Villegas. Miriam está en el área de Agricultura y Gestión Ambiental y yo, Marianela Díez, estoy en el área de Producción Animal, junto con otros técnicos como Alejandra Maquiavelo, que pertenece a la Agencia de Extensión de Villegas, especialista en napas, Cecilia Sardiña, especialista en forrajes, y Daniel Méndez en forrajes y nutrición. Estamos abordando esta temática desde hace ya 5 años que venimos trabajando, que formamos parte de un grupo, y bueno, la idea era comentarle qué avances hemos tenido en la temática de gestión ambiental de feedlot del noroeste bonaerense, qué estrategias hemos abordado para encarar esta temática, qué es lo que estamos monitoreando y qué acciones estamos llevando a cabo. Hablaremos principalmente sobre la formación del grupo, qué nos motivó a juntarnos, qué demandas tuvimos en el sector, cuándo se formó, por quién están integrados, las principales líneas, los avances y algunas consideraciones finales. El grupo de gestión ambiental en feedlot está formado por instituciones públicas, como es INTA Anguil y INTA General Villegas, por la parte privada, que está formada por empresas ganaderas dedicadas al sector. Hoy en la actualidad son 7 empresas. La parte del grupo de CREA de la región noroeste, del oeste arenoso, perdón, el grupo de acción ganadero de la región CREA oeste arenoso, y asesores privados que nos asesoran, valga la redundancia, en temáticas como lo que es hidrogeología, por el tema de la red de NAPA. Estos dos sectores fusionados forman lo que es el GAF, que es el Grupo de Gestión Ambiental en Feedlot, que está coordinado por la ingeniera agrónoma Nora Kugler, que pertenece a la institución CREA. Lo de resaltar de este grupo y lo positivo de este grupo es la interacción y el enfoque interdisciplinario, ya que está integrado por profesionales que se dedican a distintas áreas y que abordan esta temática tan compleja. ¿Qué nos motivó y qué demandas tuvimos? Una de las demandas que tuvimos era la falta de información acerca de la utilización de los residuos generados en los feedlots, principalmente en los corrales, la escasa información local o zonal sobre la gestión ambiental en general, abarcando tema de canales, lagunas, utilización de estiércol, etcétera. Y la falta de normativa o regulación provincial de implicancias y responsabilidades ambientales de los establecimientos. No hay ninguna normativa local y hay una ley provincial que establece la habilitación de los feedlots y regula ciertas cuestiones, pero no la parte ambiental. Y es una ley que no está reglamentada, por lo tanto no dice qué es lo que se tiene que hacer respecto a la temática. ¿Qué preguntas nos hacemos? Y nos hicimos en su momento, si era posible saber si los sistemas productivos actuales se estaban contaminando, qué indicadores había que relevar o qué indicadores eran importantes para poder evaluarlos, si era posible jerarquizar los indicadores, darle algún tipo de ponderación, de importancia a uno u otro, y qué alternativas de utilización de estiércol. Y a su vez, qué alternativas de mitigación del impacto ambiental. Los recursos naturales que están comprometidos en estos sistemas confinados de ganadería bovina son varios, pero hay algunos que tienen más importancia que otros. En lo que es gestión ambiental, para una adecuada gestión ambiental hay que identificar áreas de riesgo ambiental, que está formado por distintos recursos. El recurso suelo y agua son los recursos más comprometidos o los de mayor susceptibilidad a ser contaminados. El recurso aire también, pero en menor medida, que al igual que el recurso del paisaje en general. Por otro lado, el ganado bovino presenta una baja eficiencia nutricional, es decir, que parte de lo que ingiere es retenido y parte se devuelve al sistema. Entre un 60 y un 80% vuelve al sistema y principalmente en nitrógeno y fósforo. Eso, a su vez, al presentar una baja eficiencia nutricional, genera ciertos focos de contaminación que pueden ser puntual o difusas por ese exceso de nitratos y fósforo que ocurre en lo que es el área del feedlot y en el área de alrededor y el área circunscripta del feedlot.
Esos nitratos que están en exceso pueden ser lixiviados fácilmente, infiltrarse y presentar o ser un riesgo de contaminación del agua subterránea. Y ese riesgo es aún mayor en texturas más arenosas que en texturas más finas. Las acciones y líneas de investigación comenzamos en el 2016. En ese momento visitamos el establecimiento de la Frani, de Raúl Menarbino, y ahí tuvimos una capacitación con el grupo de Castelar, de Diana Crespo, que se especializa en todo este sistema, en toda esta temática de reutilización y utilización de residuos, tanto de industrias como agropecuarios. En ese mismo año se presentó un protocolo y una guía de la red de freatímetros que lo desarrolló INTA Villegas y que está disponible para cualquiera que lo quiera leer y verlo. Y ahí comenzamos con la experimentación adaptativa. Se presentó el grupo GAF ante el sector ganadero y ante la sociedad, digamos, porque fue una reunión abierta donde se presentó el grupo, y en el 2016 se llevó a cabo una jornada técnica ganadera en Pellegrini, que lo organizó CREA, donde también ahí presentamos el grupo y las principales líneas que íbamos a abordar. En el 2017 se iniciaron los muestreos de la red, se instalaron los freatímetros en esas 7 empresas ganaderas, y a su vez se iniciaron con los ensayos de utilización de estiércol en campo de productores. En el 2018 tuvimos nuestra primera jornada de gestión ambiental en feedlot, llevada a cabo en el establecimiento de La Criolla, en la localidad de Fortino La Barría, con una asistencia de más de 120 personas, donde se presentaron también las actividades del grupo, algunos resultados preliminares de la red de freatímetros, y bueno, y se presentó la empresa en sí, la empresa del establecimiento en sí, comentó cómo gestionaba la parte ambiental del feedlot. Y en el 2019 tuvimos nuestra segunda jornada del grupo en el establecimiento de La Travesía, el 30 de agosto, donde también hubo un gran número de asistentes y también con la misma temática, todo lo relacionado a la parte ambiental, se tocaron distintas líneas y a su vez una recorrida a campo para ver el sistema de ese establecimiento. La guía de protocolo para la instalación de freatímetros está disponible en la web, que es ese que ven ahí, con esa carátula. Tiene aspectos técnicos, tiene aspectos técnicos de instalación, tiene los materiales que se necesita para construir y para instalar los freatímetros, qué cosas a tener en cuenta y qué ubicación debería tener para poder diagnosticar y evaluar la calidad del agua de la napa. El segundo flyer es el flyer de la jornada, de la primera, que se hizo en el establecimiento de La Criolla, con toda la temática. Y el tercero es de la segunda jornada que se hizo en La Travesía el año pasado. Las líneas de investigación, una de las líneas es el tema de napas freáticas en sistemas intensivos de engorde a corral, cuyo objetivo es diagnosticar la situación actual y la evolución de las napas freáticas en sistemas intensivos contrastantes de engorde a corral del noroeste bonaerense. Ahí en esas 7 empresas, 8 empresas ganaderas, tenemos instalada una red de freatímetros. Cada freatímetro está posicionado en un lugar estratégico para poder evaluar si hay influencia o no de los corrales hacia la napa. Y tenemos también nuestro freatímetro testigo, alejado del área del feedlot, para poder comparar los datos que se obtengan y para evaluar en sí el efecto del feedlot, del confinamiento en sí. Esta red está integrada, como ya les dije, por 7 empresas ganaderas que están ubicadas sobre la ruta 188, ahí tenemos el Clarinete y la Frani, y sobre la 33 tenemos el feedlot experimental de nuestra experimental de INTA, San Eduardo, La Huella, La Criolla, La Travesía y sobre la ruta 5 Nueva Castilla. En estos establecimientos tenemos instalado un mínimo de 4 freatímetros por feedlot. Las mediciones que se realizan, el productor o la persona encargada en la empresa mensualmente nos reporta la altura de la napa, de todos los freatímetros y el registro de precipitaciones, y nosotros, los técnicos de INTA,
2 veces al año en el área de recarga del acuífero, en primavera, verano y en otoño-invierno, realizamos el muestreo de todos los freatímetros para evaluar la calidad química del agua de Napa. Los parámetros que se evalúan son mediciones de pH, conductividad eléctrica, nitratos y fosfatos. Enviamos todas las muestras al mismo laboratorio, trabajamos con el laboratorio de la Universidad Nacional del Sur desde hace ya 3 años, y estos son algunos valores mínimos y máximos para cada una de las variables según la posición del freatímetro. Acá la posición no se ve, no está ejemplificada. Tenemos freatímetros, como les dije, aguas arriba del feedlot, en los corrales, aguas abajo de los corrales, en la laguna o en el canal, en el patio de comidas y los testigos. En esta tabla lo que se muestra son las variables que se analizan. El N total son 80 freatímetros muestreados desde el periodo 2017 al 2019. El valor medio o el valor promedio de esas variables, la desviación estándar, el coeficiente de variación de esa variable, los mínimos y los máximos y los umbrales permitidos o aceptados. En este caso, en lo que es conductividad eléctrica, fosfatos y nitratos, tenemos valores por encima del valor umbral. El valor umbral para conductividad eléctrica son 2,17 en metro y el valor promedio es 2,33, con un mínimo de 0,36 y un máximo de 7. Lo mismo para fosfatos, el valor umbral es 0,2 miligramos litro, con un valor promedio de 1,51 y valores mínimos y máximos de 0,09 y 15,7. Y para nitratos lo mismo, tenemos un valor umbral de hasta 45 miligramos litro, permisible de valores de nitratos, con una media de 46,9 y un mínimo de 0,15 y un máximo de 371 ppm o miligramos litro de nitratos. El problema está en ver los máximos. El valor 7 de conductividad eléctrica estuvo acentuado en los freatímetros de los corrales, ubicados en los corrales, al igual que los valores de fosfatos, mientras que los valores de nitrato, los máximos reportados, se registraron en los freatímetros que están ubicados aguas abajo. Los nitratos es un anión muy móvil, donde es fácilmente arrastrado por el agua, por lo tanto, era factible de esperar que la concentración de nitratos estuviese más acentuada en los freatímetros aguas abajo que en los demás. Ahora Miriam les va a comentar la otra línea de utilización de estiércol de diferente calidad y sus efectos. Bueno, en el caso de la utilización de estiércol tuvimos distintas etapas. El objetivo de esta gran línea primeramente es evaluar la calidad de estiércol, ya sea fresco o compostado, obtenido de los barridos de los corrales, y para generar información local, ya que hay mucha bibliografía internacional, pero no hay demasiada información local, y también evaluar el efecto de la aplicación de estos estiércol sobre la productividad de los cultivos y también el efecto de algunas variables edáficas. En cuanto nosotros estamos armando una base de datos, acá le estamos mostrando una base de datos conformada por 21 muestras. Generalmente lo que nosotros hacemos es tanto los 7 establecimientos que están formando parte del grupo, como también algunos productores que nos consultan en forma particular y que están haciendo alguna utilización del estiércol. Ellos remiten la muestra a determinados laboratorios, costean los análisis correspondientes y nos remiten la información para que nosotros podamos armar una base de datos. Por ahora estamos arrancando con algunas determinaciones muy básicas, que es determinar el contenido de humedad o de materia seca de esos estiércols, y algunas variables como valor de pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total o fósforo total. Eso es lo que nosotros le llamamos un análisis básico. Algunos productores que están dispuestos a gastar un poquito más de dinero también están evaluando algunos otros nutrientes como calcio, magnesio y potasio.
Lo que pueden ver de esta tabla es que hay una gran variabilidad. Si bien, por ejemplo, nosotros en valores de humedad tenemos valores promedios de un 33-34% de humedad, hay una gran dispersión. Y creemos que acá el punto y tener esos datos tan raros como tener solamente un 6% de humedad o un 87%, que es los valores máximos y mínimos, obedecen a veces a que hay errores en los muestreos. Tenemos que tener en cuenta que los productores muestrean las pilas de bosta, que suelen ser de diferentes dimensiones, y a veces sacan las muestras de la parte externa, que suele ser una costra muy seca y no es representativa. Ahí vemos en una foto una clásica pila, y son muy variables en cuanto a composición. Entonces, esto nos ha permitido ver esa variabilidad en los datos que nos remiten, en que tratar de insistir que los productores, cuando van a tomar una muestra de esta pila, vayan con un calador de suelo, por ejemplo, o un calador de grano, y saquen entre 20 y 30 muestras, la metan en un balde, la mezclen bien y saquen una muestra lo más homogénea posible para mandar al laboratorio. Volviendo otro poquito a la tabla, en el caso de otro detalle a tener en cuenta, estos estiércol tienen niveles de salinidad altos. Si ustedes se fijan, los valores de pH 8,6 son pH alcalinos, conductividades eléctricas altas, es decir, hay sales en los estiércol, y contenidos variables, ya sea de materia orgánica o de nutrientes, ya sea de nitrógeno o fósforo. Muchas veces también el hecho de que son barridos de corrales hace que estén más o menos mezclados con el suelo, entonces la calidad varía muchísimo de acuerdo a si cuando limpian los corrales sacan solamente bosta o mucho suelo mezclado. En el caso de los ensayos, nosotros empezamos en el establecimiento La Criolla con un ensayo en microparcelas en el año 2016, donde nuestra primera experiencia fue utilizar el estiércol fresco de los corrales, que se había extraído de algunos corrales unos días antes, y aplicamos en un cultivo de maíz que ya estaba sembrado, hacía 15 días que estaba sembrado el maíz, se aplicaron la dosis. Dejamos un testigo sin estiércol, 10, 20 y 40 toneladas de estiércol fresco por hectárea. Por supuesto que como nosotros a eso le hacemos un análisis de calidad, después vemos el porcentaje de materia seca de lo que aplicamos. ¿Qué es lo que observamos en ese primer ensayo? Nosotros hicimos corte de biomasa de maíz y como podrán ver ahí en el gráfico, no observamos un incremento en la producción de biomasa. En promedio se cosecharon 68.000 kilos de materia verde de maíz, lo que sería en promedio alrededor de 29 toneladas de materia seca. Es decir, no vimos ningún efecto en la producción del cultivo. También esos maíces se cosecharon, se hizo la cosecha en grano, esto fue en un ensayo en microparcelas, se hizo manualmente, el maíz rindió en promedio 13.000 kilos y tampoco vimos ninguna respuesta en el rendimiento del cultivo. ¿Qué fue lo que pasó con el suelo? Por un lado, en el suelo monitoreamos los nitratos, muestreando hasta los 60 centímetros, 0,20, 20,40 y 40,60, cuando el cultivo de maíz estaba en 6 hojas, es decir, 38 días después de que se había aplicado el estiércol, y vimos una tendencia de que todos los tratamientos que habían tenido estiércol tenían en promedio 20 kilos más de nitrógeno de nitratos, aunque no observamos, si bien había una tendencia, a que esa cantidad de nitrógeno se incrementara con la dosis. La bibliografía internacional lo que dice es que cuando uno aplica estiércol, no todo el nitrógeno que está contenido en el estiércol está rápidamente disponible, sino que ese nitrógeno se va entregando en un periodo a veces que va de 3 a 4 años. Entonces, es esperable que esto que es orgánico no esté pasando rápidamente en el suelo.
Después, cuando nosotros, una vez que cosechamos el maíz, fuimos y realizamos muestreos de suelo estratificados en 0,10 y 10-20 centímetros y volvimos a monitorear todas las propiedades del suelo para ver qué había pasado con respecto a la muestra de suelo antes de haber aplicado el estiércol. Y lo que nos encontramos en el suelo post cosecha es que vimos un aumento en el pH de los suelos, en las dos capas evaluadas, un aumento también en la conductividad eléctrica, por eso yo hoy les decía que se fijaran, son pHs altos los estiércol y tienen altas conductividades, y esto lo vimos reflejado en el suelo. También vimos un incremento en la materia orgánica del suelo en los primeros 10 centímetros. En el caso de nitrógeno, medido como acá no como nitrato, sino como nitrógeno total, no vimos diferencia. Y sí vimos un incremento muy importante en el fósforo del suelo, ya sea en los primeros 10 como en 10-20 centímetros. Y también monitoreamos los cationes y vimos que calcio y magnesio no hubo variaciones en el suelo y sí observamos un incremento en los contenidos de potasio y de sodio de los suelos. Porque no lo mencioné hoy, pero el estiércol tiene altos contenidos de potasio y de sodio y eso lo estamos viendo reflejado en el suelo. Al no modificarse calcio y magnesio, sí estamos viendo como la última variable un incremento del PCI, que sería el porcentaje de sodio de intercambio en los suelos. Entonces, bueno, en este primer ensayo no vimos diferencias en la producción de forraje y de grano, pero sí vimos algunos cambios en el suelo, un poco más de nitrato a los 38 días de la aplicación y después a la cosecha del cultivo, las variables que les mencioné de conductividad eléctrica, pH, fósforo, sodio y potasio. Después, en una segunda etapa, nos pasamos a evaluar no estiércol fresco, sino estiércol compostado. En este establecimiento La Criolla sigue las pautas recomendadas tanto por INTA Castelar como INTA Hilario Escazú, donde se composta este estiércol y se tira a los lotes una vez que esté estabilizado. Acá lo evaluamos en una secuencia: cebada, maíz tardío y adelantamos la aplicación haciendo el esparcido 60 días antes de la siembra de la cebada. Bueno, ahí les queda, no nos vamos a detener en los datos, la calidad de ese estiércol, pero fíjense que evaluamos en este caso dosis menores, como habíamos visto en el primer ensayo que con 40 toneladas de estiércol incrementábamos mucho el sodio y la conductividad. Optamos por dosis más moderadas y evaluamos 10 y 20 toneladas de estiércol compostado. ¿Qué fue lo que pasó? Evaluamos biomasa de cebada. Además de tener las diferentes dosis de estiércol, cruzamos con y sin aplicación de urea, a ver si realmente el estiércol estaba aportando nitrógeno o seguíamos dependiendo del nitrógeno del fertilizante. En este caso aplicamos 0 y 80 kilos de N en forma de urea. Lo que vimos en la cebada fue que no observamos nuevamente una respuesta en el agregado a la dosis de compost, rindió igual según los diferentes tratamientos, pero sí respondió al nitrógeno de la urea. Es decir, nuevamente el nitrógeno que estamos agregando no está rápidamente disponible para los cultivos. Esa cebada se cosechó y después se sembró un maíz tardío, y ahí sí, en el segundo cultivo, observamos ya que hubo una respuesta al aplicado del compost. Se incrementó la biomasa de maíz, aunque no se diferenciaron entre dosis, pero acá sí obtuvimos una mayor producción de biomasa en las parcelas que tenían aplicación de compost. Y nuevamente también tuvimos un efecto del tratamiento con nitrógeno, porque tenemos que tener en cuenta que es un maíz de segunda sobre una cebada, entonces la deficiencia de nitrógeno que hay en el suelo es muy alta. Ahí tienen una foto donde ustedes ven,
por ejemplo, ese año fue una seca muy importante, entonces la producción de maíz fue muy floja y pueden ver 10 toneladas de compost y al lado 10 toneladas de compost más 80% de urea. Es decir, nuevamente, si bien el compost puede mejorar los rendimientos, no seguimos dependiendo del nitrógeno del fertilizante. Algunas variables que evaluamos y nuevamente vimos un incremento en el pH de los suelos en los primeros 10 centímetros, un incremento en la conductividad eléctrica de los suelos. La tercera es fósforo en el suelo, también otra vez un incremento muy importante en el fósforo del suelo y un incremento del potasio del suelo, coincidiendo con lo mismo que habíamos visto en el ensayo y los cambios fueron más significativos en los primeros 10 centímetros. Por otro lado, paralelamente hacemos, con el resto de los productores que forman parte del grupo, ya no hacemos ensayos en microparcelas y con tanto diseño, pero ellos aplican igual y a veces dejan testigos. Entonces, bueno, con el resto del grupo trabajamos en generar información de la calidad de los estiércol, las dosis que aplican. Si dejan franja testigo, hacemos algunas mediciones de biomasa y algunas variables de suelo. Acá les mostramos algunos, como esto no son ensayos en microparcelas, sino a veces son medio lote aplicado y no aplicado, después evaluamos a través de los monitores de rendimiento cómo fue la producción de los cultivos. Nuevamente, ahí en este gráfico vemos, se hizo primero una aplicación en cebada, que es el primer monitor, pero cayó granizo, entonces si bien veníamos viendo en la cebada que la franja que estaba en el medio tenía mayor biomasa, lo que figura con estiércol, esa mayor producción de biomasa hizo que ante un evento de granizo la pérdida por la granizada fuera mayor y el monitor terminara reflejando un menor rendimiento. Sin embargo, la soja de segunda que le siguió a esa cebada, vimos hojas más verdes, como son las mediciones de SPAT, y una mayor producción de biomasa también en los sectores que tenían estiércol, y no se los presentamos acá, pero 300, 400 kilos más de rendimiento promedio. Otro establecimiento también, forma parte de en el caso Raúl Menarvino, aplicación de 0 y 25 toneladas de estiércol, un maíz que se cosechó grano húmedo, también alrededor de 1.300 kilos más, corregido a 14% de humedad, obtuvo de producción, y también, si ven en el gráfico de afuera, un incremento muy significativo en el fósforo del suelo. Bueno, para este año continuamos con la línea de aprovechamiento de residuos derivado de la limpieza de corrales y su efecto sobre los cultivos y propiedades edáficas, y a su vez vamos a iniciar un trabajo que tiene que ver con el monitoreo de la infiltración y la dinámica de nitrato, fósforo y materia orgánica en el suelo de corrales con diferentes historias de uso y carga animal. Algunos de los resultados esperados para estas líneas es, bueno, evaluando los procesos de infiltración y cómo se mueven esos nitratos, fósforo y materia orgánica en el perfil del suelo en profundidad, podríamos relacionarlo con los datos que estamos obteniendo de los freatímetros que están ubicados dentro de los corrales. Entonces, bueno, ese es un dato que nos falta, que bueno, el año pasado por una cuestión presupuestaria de los proyectos de INTA que todavía no estaban, que había finalizado la cartera anterior y se estaban reformulando los nuevos proyectos, no pudimos llevarlo a cabo, pero este año sí vamos a iniciar con ese tipo de evaluaciones. Consideraciones finales. Las variaciones en la calidad del agua de Napa representan una alerta temprana sobre la contaminación, tanto de los acuíferos como cursos de agua superficial. El monitoreo a largo plazo es fundamental para detectar variaciones de calidad de Napa en años húmedos, secos y promedios normales. Mantener la carga orgánica compactada. La capa orgánica compactada de los corrales durante la limpieza contribuye a mitigar el efecto de lixiviación de solutos. Esa capa negra sellada que se sella por el pisoteo del animal es lo que nos hace una especie de filtro para la eventual lixiviación de estos nutrientes.
y el riesgo de llegar a la napa. El desafío que tenemos es transformar un desecho de la intensificación ganadera en un posible fertilizante orgánico y a su vez la fuente de nutrientes como fósforo, nitrógeno y potasio que tienen este valor nutricional que le vemos a estos residuos, puede presentar un valor, una amenaza para el suelo por los valores elevados de conductividad eléctrica, pH y sodio, como les decía Miriam y les mostraba en los ensayos, que es lo que estábamos viendo en el suelo. Bueno, monitorear la calidad del estiércol y algunas propiedades químicas y físicas. Esto resulta clave para tomar medidas correctivas a tiempo, monitorear lo que es los valores de conductividad eléctrica y los contenidos de sodio en el suelo. Nos ayudan, digamos, a tomar ciertos recaudos y a cambiar la forma de manejo si es necesario. Y a su vez, se requiere de información y estudios más complejos sobre aplicaciones frecuentes a distintas dosis, lo que llamamos ensayos de larga duración. Nosotros hoy en la criolla iniciamos en el 2016, en el 2017 no pudimos continuarlo por una cuestión presupuestaria y en el 2018 reanudamos las actividades en ese mismo lote. Por lo tanto, estamos ya generando información de 2 años de datos y dosis intermedias, digamos, no demasiado altas, para ver el efecto acumulado de aplicaciones frecuentes en ese mismo sitio, que es lo que nos estaría faltando. Bueno, y eso sería todo lo que teníamos para comentarles. Un pantallazo muy rápido. Me parece que con el tiempo nos desfasamos un poco a raíz del problema que tuvimos al inicio con la presentación, pero bueno, eso sería todo. Bueno, Marianela, Miriam, muchísimas gracias. Bueno, no hay problema por el tiempo. Ahora lo que me gustaría hacer es dejar 10 minutos de preguntas, porque nos pasamos un poquito por ahí, para que vayamos haciendo, digamos, desde nuestro grupo sobre la presentación. Así que bueno, si se quieren ir abriendo el micrófono, haciendo alguna pregunta, adelante. ¿Puedo pedir? Sí. Sí, dale. Si querés Por escrito. presentarte. Bueno. Bueno, me llamo Leandro Ventroni, soy de Cañada de Gómez y bueno, estoy participando dentro del grupo ganadero y trabajo como asesor de algunas empresas desde el norte del país, de Formosa, acá en la Pampa Húmeda y algo del sudeste bonaerense. La verdad que es muy interesante lo que está mostrando, la verdad que impactan algunos números, más que todo alertas. Lo que me salió en la presentación hacía vuelo de pájaro, alertas. Muchos semáforos amarillos, gracias a Dios que existen estos laburos ustedes con los privados, el Estado con el privado, para ir entendiendo todo este proceso, ¿no? Eso como como comentario general. Después preguntas, la verdad que no estoy mucho en el tema, pero quería hacerle un par de preguntas que por ahí me pueden ayudar a entender la ubicación. Varias preguntas. Una que le hicieron al final ustedes, que la verdad que con estas alertas amarillas que vemos que están midiendo, creo que fue una pregunta de ustedes que van a empezar a investigar el efecto acumulado de repetir este tipo de aplicaciones en los lotes, ¿no? Es lo primero que me suena y bueno, pero lo plantearon como nuevas investigaciones. Una pregunta que tenía es la altura de napa que están teniendo en la zona, de qué altura de napa estamos hablando, de todas las mediciones que estuvieron haciendo, a qué nivel está la napa. Mira, hoy en la experimental, que tenemos instalados 6 freatímetros y los monitoreamos mes a mes, estamos en una altura de napa entre 1,50 y 1,80, han bajado, pero por ejemplo, en la criolla, que es otro feedlot que tiene 8 freatímetros o más, de los cuales evaluamos 6 o 7, tienen algunos con altura de napa de 4 metros. La napa está muy por abajo ya, nosotros acá la tenemos más arriba, digamos. Y en la Frani también,
en lo que es en el feedlot de Raúl Menarbino también está midiendo 1,30, entre 1,30 y 1,50 la altura. Te estoy hablando del valor último del mes de febrero, perdón. Y está perfecto. ¿Y encuentran alguna asociación o explicación por bibliografía o lo que estuvieron viendo ustedes con la información entre esa profundidad de la napa, la carga del feedlot que tiene en el año y el tipo de suelo, ¿no? La textura del suelo? ¿Encuentran alguna explicación en el sentido, cuanto más arriba está la napa, 1,50 m, 1,80 m, viendo más problemas que la napa de 4 metros? Un feedlot Mira, que lo que vemos nosotros es que, por ejemplo, bueno, no podemos descifrar una asociación entre lo que es oscilación de la napa con los valores estos que de estas variables que estamos analizando. Lo que vemos, por ejemplo, que la conductividad eléctrica se comporta de la misma forma de la misma forma que la altura de napa. Cuando la napa está muy por encima de la superficie o está muy arriba, los valores de conductividad por un efecto de dilución disminuyen. Caso contrario, cuando la napa está muy por debajo o está más de 1,5 m o 2 metros, los valores de conductividad, digamos, se concentran y se incrementan por una cuestión de efecto de dilución. Eso es lo que vemos respecto a esa variable. Y respecto a lo que es nitratos y fosfatos, no podemos determinar, con 3 años de evaluación, aún no hemos podido determinar, si existe una marcada diferencia estacional, es decir, si los nitratos se incrementan más en la etapa de primavera-verano versus la etapa de otoño-invierno, es netamente variable, principalmente los nitratos. No podemos determinar que los freatímetros que están instalados en los corrales presentan un mayor nivel de nitratos respecto a los freatímetros que tenemos como testigos que están fuera del área de corrales. Esa tendencia no la podemos observar, no la podemos detectar, porque nos ha pasado de freatímetros testigos en lotes agrícolas con un incremento, con un alto valor de nitratos. Por lo tanto, eso uno podría deducir lo que puede ser producto de la agricultura, de la cantidad de fertilizantes que vienen aplicando en esos lotes, pero no lo podemos determinar. Por lo tanto, esas dos variables, nitratos y fosfatos, que para nosotros es muy importante, no le hemos podido encontrar el comportamiento en función a la oscilación de la napa. Este trabajo también se hizo de forma similar en Nueva Castilla. Evaluaron durante 3 o 4 años los valores de nitratos, fosfatos, conductividades en los freatímetros que tenían instalados, tanto en los corrales, dentro de corrales, como aguas abajo, y tampoco pudieron determinar cómo se comportaban los nitratos en función a el régimen de precipitaciones y altura de napa. Eso es lo que nos está costando. Y bibliografía no hay demasiada que nos permita, digamos, tratar de entender qué pasa con los nitratos y qué pasa con los fosfatos. Ya te digo, la conductividad eléctrica sí podemos ver esa variable, esa tendencia, digamos. Cuando hay mayores precipitaciones, la napa está por encima, bueno, las sales están más diluidas en toda la columna de agua, por lo tanto los valores de conductividad disminuyen. Caso contrario, cuando se reducen, cuando se registran menos lluvias, llueve menos, digamos, y las napas bajan. Pero lo que es nitratos y fosfatos nosotros no podemos determinarlo con estos 3 años de evaluación. La idea es continuarlo. Lo que sí le podemos adelantar es que todos los valores que obtenemos de los freatímetros durante esos 2 años, dos veces al año que se evalúan, están por encima del valor umbral. Los fosfatos Los fosfatos siempre. Los nitratos, no, eso va variando un poco. Pero, como ya vimos en la tabla que les mostré, estamos hablando de máximos de 370 ppm de nitratos. Por lo tanto, está bien, eso era un promedio de los 80. No vamos a un caso particular. Hay feedlots que están más comprometidos con los nitratos y otros feedlots que están más comprometidos con los fosfatos. Es muy variable y no vamos a poder generalizar y dar un mensaje común porque cada sistema tiene un manejo totalmente diferente al otro y la carga animal que usan es totalmente distinta. Lo que sí, hoy podemos diagnosticar la situación actual y monitorearlos y ver qué pasa de acá a 3 años más.
Pero bueno, eso sería más o menos lo que estamos viendo. No sé si Está bien. Sí, te sí, está respondí. claro para redondear y le paso a algunos de los muchachos. Entonces, si yo tengo que comparar datos medidos de fetímetro puesto en field lot, distintas posiciones en el field lot, como decían, versus los testigos, que esa es la próxima pregunta, ¿cómo comparaban con un testigo? ¿Dónde usted, nitrógeno y fósforo me quedó claro que se complica hacer un tipo de asociación entre el testigo y lo que es field lot? ¿Qué otras variables están viendo que se mueve por field lot? Teniendo siempre los testigos comparativos, ¿no? Que me estaban diciendo que los tienen. No, nosotros hasta ahora estamos evaluando esas 4 variables. No estamos evaluando toda la parte bacteriana, ya sea tanto antibióticos o la parte biológica, que era nuestro interés, pero fundamentalmente no hemos podido avanzar por una cuestión presupuestaria. Se han presentado, incluso había interés en la UBA en sumarse a este proyecto para ver esa parte, pero bueno, hasta ahora seguimos sin financiación y una cosa que no aclaramos es que los productores son los que costean los análisis. Hoy con el presupuesto que tiene INTA es imposible y bueno, todo el aporte lo están haciendo las mismas empresas y arrancamos por ahora con estas solas variables como para ir viendo tendencia y bueno, ya intentar ver otras cuestiones, habría que negociar con los productores si están dispuestos a afrontar esos gastos. Sí, en principio la idea era evaluar la calidad química. Obviamente que la parte bacteriológica, como les comentaba Miriam, también es importante y hay algunos estudios incipientes en la Facultad de Veterinaria de la UBA, pero bueno, nosotros hoy por hoy no lo podemos abordar por una cuestión presupuestaria, que los productores son los que costean sus propios análisis y además que la parte microbiológica son análisis muy costosos y bueno, primero queríamos entender la parte química o tratar de ver, digamos, qué pasa con los nutrientes más importantes, nitratos y fosfatos, que es cuando uno habla de contaminación de agua subterránea o superficial, lo relaciona más a lo que son el nitrógeno y fósforo y no tanto a la cuestión bacteriológica. No quiero decir que no sea importante, sino que queda en segundo plano, digamos. Está claro. Pero bueno, sí, en realidad, no sé, si por ejemplo decís, bueno, yo quiero instalar freatímetros, si quiero empezar a medir algo, bueno, pH, conductividad, nitratos y fosfatos son los análisis básicos, digamos, que se miden en lo que es calidad de agua, calidad química de agua. Si vos querés medir la parte biológica, bueno, podés medir demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, pero bueno, hay múltiples cosas. Pero bueno, nosotros como la idea nuestra era ver si estos sistemas ganaderos confinados estaban contaminando o estaban trasladándole la contaminación al vecino, por lo tanto se han instalado freatímetros aguas abajo a la salida del establecimiento. Entonces, para responder ese tipo de preguntas, iniciamos, bueno, con algo básico, como no había nada en la temática y bueno, y había mucha demanda por parte del sector acá en la zona, dijimos, bueno, vamos a instalar esto, vamos a ver qué hizo Nueva Castilla, y bueno, y ahí le fuimos buscando la vuelta, digamos, para colocar los freatímetros en cada establecimiento. Ojo, para eso se tuvo que hacer un análisis de la parte hidrogeológica de cada establecimiento, algunos ya tenían el mapa altimétrico, el mapa de líneas de flujo subterráneo, porque obviamente que uno tiene que tener en cuenta esas cuestiones para poder posicionarlo bien al freatímetro en la posición, aguas arriba o aguas abajo, y que no lo ponga, digamos, y que no lo ponga en otro sentido y que me esté, digamos, dando un dato erróneo. Entonces, bueno, para eso los productores que no tenían ese tipo de información tuvieron que contratar hidrogeólogos o geólogos para generar ese tipo de mapas y ahí en función de eso nosotros fuimos recomendando, digamos, y definiendo la posición en cada uno de ellos. También la construcción de los freatímetros y la instalación también corrió por parte del productor. Por lo tanto, nada, tenías que estar interesado para pertenecer a, digamos, a este grupo. Así que, no, eso es súper positivo. Bueno,
No sé si lo dijimos, el grupo se reúne, tenemos reuniones cada 2 o 3 veces al año nos reunimos. Ahora en marzo ya estamos planeando la tercera jornada de gestión, de grupo de gestión ambiental, con algunas temáticas similares a lo que venimos manejando en el resto de las jornadas. Y bueno, y una vez que realizamos el muestreo de la parte química de calidad de agua, le informamos al productor a través de un informe individual y a su vez un informe global, cómo estamos parados en hoy, los datos que estamos obteniendo, los valores que venimos obteniendo hace 3 años. Entonces, bueno, se le desarrolla y se les redacta un informe tanto puntual a cada productor como global para todo el grupo. Marianela, por ahí por el tiempo, digamos, vamos a tratar de hacer hasta las 3 el intercambio para después seguir una media hora más con el grupo solo por algunos otros temas que teníamos. Te leo dos Perfecto. preguntas que pasó uno de los socios por WhatsApp, que estaba con mala señal. Él pregunta hasta qué punto los resultados son o no extrapolables a otras texturas de suelos y o condiciones climáticas. Y por otro lado, si INTA tiene experiencias de este tipo en otras zonas. No, creemos que, como dijimos, lo que nos dice la bibliografía internacional es que el movimiento de los solutos en suelos arenosos es mucho más que en suelos arcillosos. Por lo tanto, nosotros ahora estamos, digamos, prácticamente todos nuestros filos son suelos de textura franca o franco-arenosos, solamente hay algunos que tienen tactos, pero también están limitados con una capa de tosca abajo. Entonces, en el caso de esos suelos que son un poco más francos, tienen como un piso y no tienen manera de seguir hacia más abajo. Creemos que no es extrapolable y con respecto a lo de las precipitaciones, creemos que sí, porque digamos, el movimiento de las napas, sabemos a nivel regional que depende mucho de las precipitaciones, hay un delay de un periodo de altas precipitaciones, después las napas con un cierto delay suben, pero también hay a nivel regional un movimiento regional de las napas. Entonces, bueno, hasta ahora nosotros llevamos solamente 3 años como serie de tiempo, que tuvimos un periodo de inundaciones cuando empezamos a medir, que fue lo que decía Marianela, que ahí los niveles de nitrato y fosfato y conductividades a veces bajaron porque se tuvieron un efecto de dilución y ahora estamos como en una etapa normal o seca, pero son solamente 3 años, no podemos generar un modelo con precipitaciones con esa información. Por eso creemos que esta actividad va a seguir para tener una tendencia temporal. Hasta ahora lo que sí hemos visto en algunos feedlots que tenían muy altos niveles de nitrato, fosfatos, lo cual eran no semáforos amarillos, sino ya eran semáforos rojos, que cuando se hizo el muestreo posterior, a los 6 meses, bajaron. Entonces, bueno, no estamos viendo una tendencia tampoco de que cada vez nos están dando peor los valores, sino estamos viendo una variación temporal que hay veces que esos niveles son muy altos y en el muestreo siguiente vuelven a bajar. Incluso cuando se ven valores altos, las mismas empresas empiezan a movilizar algunas estrategias de manejo como canales, poner cortinas forestales, es decir, paralelamente las empresas en base a los datos que están viendo están tratando de hacer gestión ambiental para tratar de minimizar esos valores y que esos valores bajen. Sí, adoptan acciones digamos, o cambian situaciones de manejo para poder mitigar, digamos, ese efecto de nitratos altos en algún punto del feedlot. La verdad que los productores están preocupados por los valores que por ahí obtienen de su propio establecimiento. Entonces, bueno, la idea después, cuando nos reunimos, es buscar estrategias en conjunto y ver cuál sería, digamos, la más correcta o más propia para cada establecimiento. Lo que sí vamos a poder ver en el tema este que vos decías de las texturas, si vemos diferencias y eso,
cuando ahora miramos lo que es cómo se van moviendo, digamos, estos nutrientes en el perfil del suelo, podemos llegar a ver alguna diferencia en suelos más finos versus suelos más arenosos. La criolla tiene suelos rearenosos, comparado, por ejemplo, con los que tenemos acá o con los que están en la zona de Pinto, de Granada, ahí cerca de lo de Raúl. Por lo tanto, ahí evaluando el movimiento de esos nutrientes, podemos llegar a tener más información para poder interpretarlo, para poder interpretar esto y ver si hay alguna diferencia en distintas clases texturales. Eso sería, pero extrapolable no es nada, sino que cada caso es un diagnóstico de la situación, digamos, de cada establecimiento. Lo que sí es extrapolable es, bueno, la ubicación de cada fratímetro, bueno, todo lo que hay en el manual, cualquier productor del sector lo podría, digamos, adoptar y poder adaptarlo a su propio establecimiento. La idea era esa, de un protocolo sencillo para que el resto que quisiera iniciar en algún tipo de evaluaciones como estas lo pueda hacer tranquilamente. Pero los valores, ya te digo, no vemos ninguna tendencia en lo que es carga animal, en lo que es clases texturales. Por el momento no podemos, digamos, con los 3 años de datos no podemos discernir demasiado más que eso que estamos contando. Bueno, Marianela, Miriam, muchas gracias por el tiempo y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.